Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de cómo esté viendo este video. Estimados usuarios y estimadas usuarias, mi nombre es José Martín Brón. Esta es la clase número 49 de Fisiología Social. También es de Socialismo Biológico y Anatomía del Cuerpo Social. La última vez habíamos quedado en el sistema del diencéfalo, que correspondería socialmente al sistema del el poder electoral, ¿verdad? Vamos a ir a este libro para que los que estén aislados viendo viendo este video de forma aislada, puedan más o menos ubicarse. Estamos aquí en este sistema, que sería esta parte de aquí arriba, sería el tálamo, y esta zona aquí sería el hipotálamo. Vea que es una zona no diferenciada de forma específica. Esta sería la hipófisis, una glándula que controla el sistema endocrino del cuerpo general, y esta es la epífisis, también llamada glándula pineal, controla el crecimiento hasta cierta cantidad de edad, después se paraliza. Antiguamente el señor René de Descartes dijo que aquí era el asiento del alma. En la glándula pineal existía el asiento del alma. Para muchos, eso es otro tema, ¿no? Otro tema que después vamos a hablar de eso. Muchos ocultistas dicen que hay que activar de nuevo la glándula pineal para tener cierta cantidad de poderes mentales. Y la hipófisis, que ya les había explicado, que se encuentra en una concavidad ósea, es una cosa muy pequeña, pero se encuentra en una concavidad ósea llamado la silla turca. Vamos a verla aquí en este otro recuadro. Se encuentra en esta concavidad ósea llamada cuerpo del esfenoide, ¿verdad? Se compone de un lóbulo anterior hipofisiario y un lóbulo posterior hipofisiario. Sería como decirle la última vez que les expliqué: uno abre una llave y el otro cierra la llave. ¿Por qué es eso? Porque está encargado del sistema endocrino. Entonces en algún momento tiene que haber una voluntad de cerrar o abrir una llave. ¿Sabe que los científicos todavía no entienden cómo es que funciona la voluntad o la conexión entre la mente consciente, el deseo consciente de hacer algo, y el sistema físico? O sea, ¿cuál es esa conexión? Incluso hay una zona que le llaman la zona oscura dentro de la mente, dentro del cerebro, que es la parte frontal del cerebro, que funciona como una especie de Bluetooth. Tenemos dos sistemas, uno integrado, ¿verdad?, que es el sistema de la corteza y la neocorteza, y un sistema aparentemente independiente, que es el sistema de la frente. Cuando se le hace una lobotomía a una persona, que se le abre un huequito por aquí y se le extrae un pedacito del cerebro, a uno le abren dos huequitos, uno por aquí y otro por acá, se llama lobotomía ese sistema, y se le abre un pedacito, se le quita un pedacito del cerebro, la persona queda como desconectada de la realidad, queda embobada, pues. Tiene sus funciones normales de comer, dormir, etcétera, pero no tiene prácticamente voluntad propia. Queda como una especie de autómata, un zombie viviente. Podríamos decir que la voluntad está en esa zona.
No se sabe exactamente. Pero le estoy hablando del sistema del diencéfalo, porque prácticamente allí va a residir el sistema de decisión a nivel social. ¿Cómo de decisión? El sistema de decisión porque ahí es donde se van a afincar los derechos políticos de las personas. Y el derecho político de decidir quién manda, quién no manda, quién se va a poner en un puesto gubernamental o quién no. Entonces, aparte de eso, vea usted lo importante de esa zona que el cuerpo decidió encapsular. Esta es la hipófisis, supóngase usted, una glándula muy pequeña, más o menos tiene un tamañito parecido a esta, un grano de lenteja, una lenteja pues. Y el cuerpo decidió encapsularla dentro de del mismo cerebro. O sea, tiene doble protección. Tiene la dura madre, cerebro, y aparte de eso tiene la silla turca donde está inserta la glándula hipofisiaria. O sea que su importancia es vital y por lo cual el cuerpo decidió protegerla de manera doble. Algunos dicen que ahí está el asiento del alma, como decía René Descartes. Otros dicen que está el asiento del espíritu. Pero no nos vamos a ir por lo que le llaman elucubraciones. Vamos a entonces continuar con el artículo 654. De la función económica de la burguesía. Los latifundistas son los grandes propietarios de tierras que no las explotan directamente, sino que las entregan en arrendamiento a los campesinos como productos directos o simplemente las mantienen ociosas en su mayor parte. Por lo general son los propios capitalistas y sus comerciantes asociados los que compran muy por debajo de su valor estas mercancías producidas por los campesinos. Generalmente los latifundistas producen una colonización de las tierras públicas. Estimado usuario y estimada usuaria, este concepto de latifundista está, vamos a decirle que un poco corto, porque le expliqué que el pueblo ahora se ha vuelto latifundista. Vamos a decir que es un latifundismo popular, pero no por eso ¿cómo decirle? No por ser un latifundismo popular es bueno. ¿Por qué? Porque el pueblo ahora es el acaparador de las tierras. Se le ha vuelto una avaricia el considerar que es dueño de la tierra. O sea, hay una distorsión y una perversión del sentimiento de apoderación o de tener poder, pues. Porque en sí apoderación no existe, apoderamiento debería haber dicho. Bueno, ese sentimiento de apoderamiento, de tener algún tipo de poder, es un poder ficticio, realmente, si se pone a ver. Porque el pueblo ahorita, por lo menos, que yo estoy hablando, hoy es 19 de septiembre, jueves 19 de septiembre, a un cuarto para las 12 del día. El pueblo no tiene ningún poder real. Muchos se escandalizarán. ¿Cómo? No puede ser, si tenemos poder, tenemos el Consejo Comunal, tenemos No, no tienes nada. Ve la realidad, no tienes nada. No tienes medios de producción. Si tuvieras un poder real, ok, tienes un latifundismo popular, está bien, pero ¿por qué no pones a producir ese latifundio? Porque no tienes medios de producción, ¿verdad? No tienes tractores, no tienes maquinaria, no tienes industria, no tienes medios de procesamiento, no tienes almacenes, no tienes silos, no tienes medios de transporte, no tienes poder, ni siquiera tienes
fuente de financiamiento propio. Puedes vender una cosecha y puedes meter ese dinero en el banco comunal de manera directa. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes un sentimiento de individualidad. Tu cosecha es tuya y ya te rumbeas tus reales. Y tú ves cómo pagas el crédito si pediste un crédito. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una conciencia individualista. Y no vemos más allá de lo que tenemos frente a la nariz. ¿Qué es lo que hago yo con este sistema del socialismo biológico? Que veamos más allá de lo que tenemos al frente. Que no nos pase como ese cuento de los ciegos, varios ciegos, vamos a suponer que eran 5 ciegos, tocando un elefante, cada uno por una parte del elefante. Unos tocaban las patas y decían, no, esta es una casa de unas columnas grandes. Otros tocaban la cola y decían, no, esta es unos mecates. Otros tocaban las trompas y decían, no, este es lo que es una manguera, algo parecido. O sea, no estamos viendo el panorama general. Vean el panorama general, por favor. Vamos a continuar para que puedan entender. En su función económica, la burguesía se divide en industrial, agraria, comercial y financiera. Y por su poder económico, la burguesía se puede dividir en alta burguesía comercial importadora, alta burguesía asociada industrial, alta burguesía agraria y financiera, burguesía media conciliadora asociada al imperialismo, burguesía o baja burguesía, que es la mayoría de la clase media, compuesta por pequeños comerciantes y profesionales. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? La mayoría de estas personas no tienen una conciencia, me disculparán los que sí la tengan, ¿no? No tienen una conciencia política real. Tampoco ven el panorama general de las cosas. E incluso los que son de la oposición, que quieren tumbar al gobierno revolucionario, tiene más de 25 años tratando de tumbarlo, por lo menos son constantes, ¿verdad? Cuando ya ellos por sí mismos no pueden hacerlo, buscan una cosa que antiguamente se le llamaba el lumpen proletario. ¿Qué es el lumpen proletario? Vendría siendo el nivel más bajo de la sociedad, los que no tienen dinero, que son delincuentes, y los que son de baja moral, los que tienen debilidad ideológica, les paga 4 loches y hacen cualquier cosa. Para los que no saben, la locha era un sistema de pago antiguo, que era una subdivisión de la subdivisión de la subdivisión de un bolívar, algo así. Incluso llegó a existir una moneda muy antigua llamada macuquina. Parece hasta una grosería el nombre, ¿verdad? La macuquina era como una locha pequeña, que también llamada la puya. Era como este pequeñito así. La locha era más ancha, más grande. Era un 12avo de centavo. Yo compré bastante chucherías cuando era niño con esas lochas. Pero lo que estoy explicando es que cuando el pueblo bajo se hace instrumento de la burguesía, puede tumbar gobiernos. Pero lo tumba a costa de su propio sacrificio, porque después ese mismo gobierno, cuando se monte, empieza a reprimirlo. Vamos a seguir. En el cuerpo social de la República aún existen los latifundistas y las diferentes clases y grupos burgueses interesadas en obstaculizar el progreso del país y mantener el actual estado de neocolonialismo, la explotación y el dominio. En el sistema capitalista burgués siempre se ha utilizado el terror, el asesinato, la demagogia y el peculado
y esto ha sido una constante antigua de muchos gobernantes, por lo que la política es la expresión concentrada de la economía. Los grupos políticos entonces se dividen en dos grandes sectores. Uno, quienes favorecen la acción de estas leyes económicas del socialismo real, facilitando el camino hacia el progreso y el bienestar de la humanidad. Y dos, quienes obstaculizan la acción de dichas leyes, facilitando el mantenimiento del status quo y la vida del atraso social, de miseria, hambre y explotación, dividiéndose entonces en fuerzas políticas progresistas y revolucionarias y fuerzas políticas conservadoras y reaccionarias. Para muchos jóvenes esta palabra reaccionaria no tiene sentido, ¿eh? Pero esto es lo que se usaba mucho antes, esta palabra se usaba mucho antes cuando comenzaron las revoluciones socialistas. Las clases explotadoras garantizan a través de la amenaza, el asesinato y de la violencia el mantenimiento de la explotación de la clase trabajadora. Las luchas políticas realmente reflejan los intereses de clase, por lo que sin teoría revolucionaria no puede haber bases firmes para la acción revolucionaria. Esto se refiere al papel de la actividad consciente que debe tener el hombre y en especial en su función de dirigente. Ok, vamos a bajar un poco. Todo el mundo tiene derecho al voto y todo el mundo tiene derecho a, ¿cómo que se llama? A ocupar cargos públicos, ¿eh? Una ley especial garantizará el principio universal de la personalización del sufragio y de la representación proporcional bajo el sistema simple y sencillo de un elector, un voto. Se procurará en la medida de lo posible que en todos los cargos de elección popular queden elegidos o elegidas un 50% de personas del género masculino y un 50% del género femenino, conocido como el 50-50. El famoso 50-50, pero a nivel de elecciones. Para el derecho al voto de extranjeros, el derecho al voto para todo tipo de elecciones se hará extensivo para los extranjeros o extranjeras que sean mayores de 16 años de edad y que ya estén nacionalizados o nacionalizadas, pero con las limitaciones legales establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos o sujetas a interdicción civil, penal o administrativa, que no tengan inhabilitación política y que no hayan sido declarados o declaradas como personas no gratas. El resto de los requisitos serán los mismos que se les exigen a los venezolanos y venezolanas por nacimiento. Ahora, aquí están de los límites y de las pérdidas del derecho, de los derechos políticos. O sea que los derechos políticos se pueden perder por lo siguiente. Se entenderá que no podrán optar a cargo público alguno de elección popular quienes trabajen para algún gobierno extranjero, quienes estén bajo averiguación judicial, quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos graves o gravísimos cometidos antes o durante el ejercicio de sus funciones públicas, quienes hayan realizado o pretendido realizar actos que afecten o hayan pretendido afectar el patrimonio público nacional, el equilibrio social o la paz y la buena marcha del cuerpo social de la República. Se entenderá que los electores y las electoras tienen derecho a que sus representantes, voceros, voceras, gerentes, líderes sociales, inspectores, inspectoras, comisionados, comisionadas, intendentes y otras formas de autoridad rindan cuentas públicas transparentes de sus actuaciones, bien sea cuando se lo pidan formalmente o que sea de manera periódica, por lo menos de manera anual.
Se entenderá que quienes reciban financiamiento a través de gobiernos extranjeros hostiles a la República o a través de entidades o personajes extranjeros hostiles a la República para realizar actividades políticas en el cuerpo social de la República, perderán automáticamente sus derechos políticos y no podrán optar en ningún momento a cargos públicos de elección popular. Se entenderá que quienes realicen delitos graves o gravísimos o intenten realizarlos, y especialmente los delitos políticos, perderán automáticamente sus derechos políticos, así como aquellas personas que pretendan o inciten al desconocimiento de la ley y de esta Constitución. Vean este dibujo. Este es algo que yo propongo de forma esquemática. Este es una ilustración de las opciones políticas para la elección de cargos públicos. Por ejemplo, aquí se colocaría el tipo de cargos a ocupar. Aquí las candidaturas postuladas, fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal. Aquí el otro cargo, candidaturas postuladas, fulanito de tal, fulanito de tal, y así sucesivamente, para cada cargo. Así más o menos sería la lista para elección, ¿verdad? Aquí es un esquema de cómo funcionaría la cuestión de los partidos. Aquí está el Partido del Socialismo Biológico. Suponga que haya unos candidatos del socialismo biológico. Aquí estarían los candidatos de los partidos de centro izquierda reformistas. Algunos que se dicen socialistas, ¿verdad? O incluso comunistas. Aquí estarían los partidos de ultraderecha comunista. Ultraizquierda comunista, mejor dicho. O sea, los más radicales comunistas. Aquí estarían los partidos de ultraderecha neoliberales, los más radicales, ¿verdad? Y aquí estarían los partidos de centro derecha reformistas, lo que dicen que democracia, acción democrática y no sé qué otras cosas, que realmente son de derecha pero son reformistas. O sea, no son ni chicha ni limonada. Aquí los que no son ni chicha ni limonada, estos dos. Una supuestamente de izquierda, de reformista, y una supuesta derecha reformista. Y aquí abajo estarían los que son más radicales, pues. Los radicales de ultraderecha, neoliberales, y los radicales de ultraizquierda, comunistas. Y aquí estaría el partido del socialismo biológico, que si es que algún día existen y le paran pelota a lo que estoy hablando, ¿eh? O sea que cada quien cuando escriba sus candidaturas debe especificar en qué tendencia estará. Hay muchos que están equivocados, que creen que son de un lado y son del otro, resulta en la vida real. Esto lo va a hacer el Consejo Nacional Electoral. Va a colocar cada persona en su sitio, cada quien es que le corresponde. Depende de su plan de gobierno o supuesto plan de gobierno, su ideología, pues. Mientras respeten las leyes y lo estipulado en la presente Constitución, toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho a asociarse con fines políticos u organizacionales mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Se entenderá que las asociaciones con fines políticos, sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular podrán ser seleccionados o seleccionadas de manera directa, secreta y universal en votaciones internas o primarias, con la participación mayoritaria de los integrantes de las respectivas asociaciones. El gobierno del cuerpo social de la República podrá ayudar a organizar las actividades electorales de las asociaciones con fines políticos, incluyendo a las asociaciones sindicales, a través del poder electoral. Se entenderá que toda persona, institución o partido político, al momento de presentar su candidatura a cargos públicos de elección popular, deberá identificar o definir de manera
clara y específica su tendencia ideológica y política, para que el poder electoral la incluya en una lista de opciones gráficas con solo cinco opciones ideológico-políticas, a saber: 1. Candidaturas del socialismo biológico. 2. Candidaturas de centro-izquierda reformista. 3. Candidaturas de centro-derecha reformista. 4. Candidaturas de ultraizquierda comunista. 5. Candidaturas de ultraderecha neoliberales. Entendiendo que esta disposición es para los fines de que todo elector y toda electora esté totalmente claro en sus opciones de votación. Se entenderá que por lo menos durante los primeros 20 años después del mismo momento, hora y lugar de la promulgación de la presente Constitución, estarán suspendidas las postulaciones para candidaturas por parte de las ideologías políticas de derecha reformista y de ultraderecha neoliberal. Incluso yo colocaría los reformistas de la izquierda, de la izquierda reformista. Estimado usuario y estimada usuaria, esta constitución está basada en la constitución de 1999, pero también busqué la de 1966 y las otras constituciones después de 1800, después de 1830, y tuve que reformar muchas cosas de la antigua constitución, de la constitución del 99, colocarle cosas incluso de las constituciones anteriores, incluso algunas formas de expresión, colocarle cosas de el Código de Procedimiento Civil, colocarle cosas del Código Civil, colocarle algunas cositas también del Código Penal, colocarle también algunos ingredientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, y muchos no estarán de acuerdo conmigo en esto que yo estoy proponiendo. Pero ¿qué pasa? Se ha demostrado, según la historia, que los supuestos gobiernos progresistas son demasiado blandos, principalmente con los de la derecha. ¿Por qué? Cuando usted es muy blando con un enemigo, como les he explicado, con un enemigo del pueblo que es inmoral, que ha utilizado durante casi 100 años las leyes para beneficiarse, ha utilizado todos los medios a su alcance para beneficiarse económicamente, explotando al pueblo, matando al pueblo, reprimiendo al pueblo. Cuando usted llega y quiere medio acomodar algo para que el pueblo se beneficie, ellos de una vez atacan por todas las formas posibles, sean morales, inmorales, legales o ilegales. Y muchos de esos gobiernos que supuestamente son progresistas son prácticamente ingenuos, creyendo que no lo van a atacar. Entonces, cuando se quiere hacer este sistema socialista del socialismo biológico, tiene que hacerse con mucha fuerza, por no decir que con violencia. O sea, hay que saber qué es lo que se va a hacer. Usted no puede permitir la maniobra del enemigo, porque en cuanto ellos comiencen a maniobrar, ya usted está perdido. ¿Qué le pasó a Lula da Silva? Que he dicho siempre que no quiero mencionar gente específica, pero vamos a hacer un ejemplo claro para que la gente lo entienda. ¿Qué le pasó a Lula da Silva, el presidente de Brasil? El primer gobierno, ok, la famosa deuda social. Vamos a pagar la deuda social.
Ah, pero también te asociaste con los gringos. Le seguiste vendiendo petróleo, permitiendo que ellos hicieran y deshicieran. Te asociaste con los alemanes. Les diste unos campos de fútbol prácticamente para que pusieran antenas de la empresa Siemens. O sea, abriste las puertas de tu país para la supuesta inversión extranjera. Y el pueblo se benefició realmente de eso. Lo que hizo fue agarrar unas cuantas migajas. El pueblo sigue en las famosas favelas, los barrios bajos de allá de Brasil, matándose. Porque allá sí hay armamento y droga parejo. ¿De dónde consiguen ese armamento y droga, estimado usuario y estimado usuario? ¿Usted qué es casualidad? ¿Usted cree que es casualidad que tengan armamento y droga? Eso es inducido, sembrado, para decirlo de otra manera. Los gobiernos extranjeros, principalmente los imperialistas, para dominar, primero dividen, ¿verdad? Pero antes de dividir, debilitan. Si yo te quiero dominar, primero te debilito. Debilito tu mente eliminándote la educación. ¿Usted se acuerda de los primeros videos de conspiranoide que yo les expliqué? ¿Cuál es la política del Pentágono? Echar a perder todos los ministerios de todos los países que no sirvieran para nada. Eso sigue aplicándose. Entonces, si yo te debilito mentalmente, principalmente, te quito información a través de los medios de comunicación, ahora se les llama medio de desinformación, y aparte de eso, te enfermo a través de comida chatarra, te enfermo la mente a través de los mismos medios de estupidización, y te debilito físicamente por medio de la droga, y aparte de eso busco de que te extermines tú mismo, una pelea de perros, almo a diferentes bandas de los barrios bajos, al lumpen proletario. Yo sé que para muchos estaré hablando palabras extrañas. Bueno, así se me hace fácil a mí dominar todos los países. Porque el imperialismo tiene una visión global. Lo que no sucede con los países, vamos a llamarlo del tercer mundo. Los países del tercer mundo están tan inmersos dentro de sus propios problemas que no ven el nivel global de las cosas. Por eso que digo que hay que suspender la posibilidad de que los partidos de ultraderecha, los partidos de derecha reformistas e incluso los partidos de izquierda reformistas lleguen al poder. Así es fácil. Vamos a continuar porque me voy a extender demasiado. Pero vamos primero a una pausa musical. Vamos a regresar para continuar. Entonces quedamos en que el gobierno y la legislación y las elecciones, los delitos y límites y prohibiciones de asociaciones con fines políticos. Se entenderá que está prohibido el financiamiento de las asociaciones o grupos con fines políticos o de quienes participen en procesos electorales por iniciativa propia con fondos o recursos provenientes de gobiernos extranjeros hostiles a la República
o de personas o entidades públicas o privadas extranjeras hostiles a la República. Toda persona, grupo de personas o asociaciones con fines políticos que incurran en la violación de la prohibición de financiamientos extranjeros de países, personas o entidades hostiles a la República serán sancionados o sancionadas con la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos de elección popular y o para ejercer sus derechos políticos. O sea, no vas a poder votar. Sí, y solo si los transgresores o las transgresoras de la ley son grupos, asociaciones o partidos políticos, los mismos podrán ser ilegalizados y disueltos de manera inmediata, quitándoles también inmediatamente su forma legal como partido, grupo o asociación política, ya que al recibir financiamiento, recursos o fondos de países extranjeros hostiles a la República, o de personas o entidades públicas o privadas hostiles a la República, sean o no extranjeras, se convierten automáticamente en mercenarios políticos o mercenarias políticas de agentes extranjeros hostiles a la República o cabezas de playa para facilitar el intervencionismo y el saqueo imperialista de los recursos naturales de la República. Se entenderá que esta medida disciplinaria se tomará sin menoscabo de otras sanciones penales, civiles o administrativas a que haya lugar, incluyendo la confiscación de todo tipo de bienes muebles e inmuebles. Se entenderá que toda persona, grupo de personas o asociaciones con fines políticos que hayan incurrido en la violación de prohibición de aceptar financiamientos, recursos o fondos provenientes del extranjero de elementos hostiles a la República, sean por las vías que sean, pasarán inmediatamente a averiguación judicial, tanto para investigar la fuente de los fondos como sus verdaderas motivaciones o condicionamiento, así como por ser indiciados e indiciadas en los posibles delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, espionaje y mercenarismo como agentes de gobiernos extranjeros, intervencionistas o países imperialistas. Si y solo si se descubre, aún después de haber ganado las elecciones de manera legal, que personas, grupos de personas, partidos o asociaciones con fines políticos reciben o recibieron fondos, contribuciones o recursos provenientes del extranjero de elementos hostiles a la República, los susodichos cargos o elecciones serán anulados o anuladas, invalidados o invalidadas e ilegalizados o ilegalizadas de manera inmediata, pasando entonces a los procesos de investigativos y sancionatorios correspondientes. Y en el mismo acto se convocará a nuevas elecciones para los mismos cargos que hayan quedado vacantes, o bien se colocarán en dichos cargos a los candidatos o candidatas que no estén involucrados o involucradas en los mismos actos delictivos y que hayan sacado el mayor número de votos inmediatamente detrás de la persona destituida, o en su defecto el siguiente en jerarquía. No se permitirá que, con la excusa del ejercicio de los derechos políticos, las personas y o las asociaciones con fines políticos realicen o intenten realizar la instauración de gobiernos paralelos o de un gobierno neoliberal del capitalismo salvaje, ya que la república es totalmente de carácter socialista. Vean que estos personajes aquí son dos indígenas del Amazonas. Uno lleva una especie de adorno aquí en la oreja y otro adorno en el labio. Se sentían hermosos así con esto, pues. Ahora, no quiero, esto se lo dejo a su
deliberación, esto que acabo de leer. Ahora, del atentado a las libertades políticas, se entenderá que cualquiera que por medios de violencia, intimidación, extorsión, saboteos, sobornos, injerencias, amenazas o tumultos impida, paralice o desconozca total o parcialmente el ejercicio legítimo de cualquiera de los derechos políticos o ciudadanos, siempre que el hecho no esté provisto por una disposición especial de la ley, será castigado con arresto desde 1 mes hasta 12 meses y una multa proporcional entre 1.000 y 12.000 unidades tributarias, independientemente de si el culpable es un funcionario público y ha cometido el delito con abuso de sus funciones o con abuso de autoridad, sin menoscabo de otro tipo de sanciones a que hubiera lugar. Ahora tiene de las manifestaciones, ¿qué tiene el capítulo? De la manifestación, la participación y otros asuntos públicos y políticos. Todos tenemos derecho a manifestar, pero según la ley, de los delitos, prohibiciones y límites de los derechos a manifestar. Vamos a bajar esto. No debe hacer destrozos en las manifestaciones. Debe tener una carta de compromiso. Debe haber pedido todas las cuestiones legales, etc. Ahora, los medios de participación del pueblo son la elección a cargos públicos, la postulación y autopostulación para cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria o suspensión o destitución del mandato popular, las iniciativas legislativas constitucionales, la iniciativa legislativa constituyente, el cabildo abierto solamente para casos microterritoriales. O sea, en su pueblo o en su calle usted puede hacer un cabildo abierto, pero no puede pretender que las decisiones de ese cabildo sean universal para todo el mundo. Si usted hace una reunión en su calle y usted decide, entre varios, deciden, bueno, vamos a pintar la acera de amarillo, bueno, usted la pintó en su calle nada más. Usted no va a pretender que todo el barrio la pinte de amarillo. Ese es un ejemplo, pues. Este es para dilucidar, estimado usuario y estimada usuaria, ese pequeño gazapo que quedó en la Constitución de que las asambleas y otras cosas son vinculantes. Las decisiones son vinculantes. Son vinculantes para tu zona. Tú no puedes pretender, estimado usuario, estimada usuaria, o sea, un consejo comunal, un jefe de calle o cualquier persona no puede pretender que las decisiones que tomaron en su territorio sean vinculantes a nivel general o a nivel nacional. Me parece que es algo fácil de comprender, ¿verdad? Y que hay que hacer un pequeño ejercicio legal para quitar ese gazapo que quedó en la Constitución. Vamos a continuar. La asamblea de ciudadanos y ciudadanas con decisiones de carácter vinculante solamente para su propio ámbito microterritorial. Los consejos de poder popular, los consejos comunales, estas son las formas de participación del pueblo, ¿eh? Los consejos de obreros, consejos estudiantiles, campesinos y otros, los comités y comisionados populares, los inspectores populares, la Asamblea Nacional de Comisiones Permanentes, los consejos locales de abastecimiento y producción, famosos CLAC, los consejos productivos de trabajadores. Los comités locales productivos, etcétera, etcétera. Ahora, el referéndum popular. Todos podemos hacer un referéndum popular. Ahora, se entera que las materias de especial trascendencia nacional o internacional podrán ser sometidas a referéndum popular consultivo convocado por la iniciativa, siempre por la mayoría simple de cualquiera de las siguientes entidades. Cualquiera de las entidades del pueblo, ¿eh?
Se entenderá que podrán ser sometidos a referéndum popular consultivo todos los temas sociales tabú y todas las materias de especial trascendencia de cada una de las divisiones y subdivisiones político-administrativas de la República, cuya iniciativa de convocatoria a referéndum puede corresponder a cualquiera de las. Por ejemplo, estimado usuario y estimado usuario, ¿cuáles son esos temas sociales tabú? Bueno, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Que se case mujer con mujer y hombre con hombre. Claro, y también los matrimonios heterogéneos, claro. Ese es un tema tabú. O otro tema, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Que se coloque directamente en la Constitución. Otro tema tabú. Otro tema podría ser, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? Que se coloque como una opción constitucional para los delitos graves y gravísimos. Por ejemplo, a pena de muerte a los vendepatrias, pena de muerte a los corruptos. Son temas tabú. ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia, que es la muerte asistida cuando hay una enfermedad grave? Etcétera. Vamos a continuar. Se entenderá que los referéndums convocados de manera territorial para temas locales, territoriales, solamente serán vinculantes para el mismo territorio para el cual fueron convocados, por lo cual no pretenderán que temas o decisiones focales o microterritoriales sean acatadas a niveles mayores a su propio ámbito territorial correspondiente, entendiéndose también que dichas decisiones no podrán estar nunca en contra de lo estipulado en la ley, por esta Constitución o por los planes de desarrollo de la República. Por ejemplo, estimado usuario y estimada usuaria, yo lo que quiero es que comprendan que esos temas tabú y cualquier otro tema que sea de carácter vinculante para su territorio no pueden estar en contra de la Constitución ni ser más trascendentales de lo que deberían de ser. Vamos a hacer un ejemplo. La idea es que no se distorsione la supuesta libertad de decisión. Vamos a hacer un ejemplo. En el barrio tal decidieron que que iban a hablar de un tema tabú, el linchamiento de los delincuentes, por decir algo. Ellos decidieron que sí era posible linchar delincuentes de su barrio y que eso es vinculante, pues, que ellos pueden linchar quien les dé la gana. No se puede, o no debería de poderse, porque estarían cometiendo un delito constitucional. Usted sí puede decir que si pintar una calle o adornarla con bombillos, o lo que usted quiera, esos temas intrascendentes, pero cuando es un tema tabú tiene que ser una colectividad general, todo el país tiene que opinar, no es una cuestión territorial. No, que nosotros decidimos en este barrio que sí se pueden casar hombre con hombre, vamos a casarlos nosotros, vamos a buscar un párroco aquí para que nos case. Es un tema nacional. No son temas que se pueden utilizar de manera, ¿cómo se llama? Alegre. No abusar de la libertad de decisión. Por eso es que hay que ver primero el panorama general. Porque si no empezamos a distorsionar la moral, las buenas costumbres, y el país se va a lo que se llama un despeñadero. Lo que les pasa a los imperios cuando están en decadencia es porque su moral empieza a relajarse. Vamos a continuar.
Entonces podemos revocar, suspender, destituir a los cargos públicos. Vamos a pasar por encima de esto. Por medio de referéndum. Se puede hacer referéndum para leyes y tratados públicos. Se puede hacer referéndum abrogatorios o confirmatorios. Por ejemplo, el referéndum para presupuestos nacionales, referéndum para leyes, referéndum para leyes de créditos públicos, leyes de amnistía, etc. Ahora vamos a ir, estimado usuario y estimada usuaria, a un tema importante, que es el del telencéfalo, que sería el cerebro del cuerpo social. Lo que le falta a la sociedad, pues. Entonces vamos a comenzar. De la Asamblea Deliberativa Nacional como telencéfalo del cuerpo social. De la sección 2 de la Asamblea Deliberativa Nacional como telencéfalo del cuerpo social. Título 1 de la Asamblea Deliberativa Nacional. Capítulo 1 de las características generales de la Asamblea Deliberativa Nacional. Anatomía descriptiva del telencéfalo a nivel biológico. Aquí lo escribí mal. El telencéfalo, conocido popularmente como cerebro, es una región del encéfalo que se halla dentro del cerebro. Está conformado por dos porciones paralelas llamadas hemisferios, los cuales están conectados entre sí por el cuerpo calloso y con una corteza cerebral extendida, ocupado gran parte de la cavidad craneal. Aquí dice ocupando, falta la N aquí. En los humanos, el cerebro ocupa aproximadamente el 80% del volumen total del encéfalo humano. Puede verse como el centro de integración y de control de todas las actividades del organismo. Está conectado a toda la periferia por medio de la médula espinal, que funciona como un eje nervioso. En el encéfalo se aprecian diferentes estructuras que cumplen las más variadas funciones, desde la formación de ideas hasta la integración de mensajes provenientes de todas las partes del cuerpo. En los diferentes animales, el cerebro les ha permitido a estos acumular y comparar experiencias, coordinar diversas reacciones y presentar un comportamiento específico. El telencéfalo también es conocido como cerebro anterior secundario y es la parte más voluminosa e importante y compleja del encéfalo. Descansa por su cara interior irregularmente plana llamada base del cerebro sobre los pisos superior y medio del cráneo y cubre por detrás al cerebelo, del cual está separado por la tienda del cerebelo. Hay una tela que le llaman la tienda, ¿verdad? O sea, una tela como cartílago. La superficie de los hemisferios está recorrida por numerosos surcos que limitan en ella lóbulos y circunvoluciones. Los lóbulos están separados unos de otros por surcos principales, generalmente profundos, llamados cisuras. Cada lóbulo presenta cierto número de circunvoluciones limitadas por surcos secundarios. En el hemisferio cerebral derecho es donde supuestamente radican los mecanismos intuitivos, los sueños, el sexto sentido, etc. El hemisferio cerebral izquierdo es donde supuestamente se lleva el control de las deducciones lógicas, matemáticas, estadísticas, etc. Estos hemisferios se encuentran unidos por un puente de sustancia blanca llamada cuerpo calloso.
Las cisuras más importantes son la cisura de Silvio, localizada entre los lóbulos parietal y el temporal. La cisura de Rolando, localizada entre los lóbulos frontal y parietal, y la cisura perpendicular, localizada entre el lóbulo parietal y el occipital. Estas cisuras delimitan 4 lóbulos que llevan los nombres de los huesos craneanos que los protegen: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El telencéfalo, comúnmente conocido como cerebro, es el centro nervioso que coordina las siguientes funciones: la sensibilidad consciente, la memoria, la inteligencia, la voluntad, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y otras funciones. En el cuerpo social de la República, el telencéfalo está representado socialmente por la Asamblea Deliberativa Nacional, como el órgano principal de los 7 poderes públicos de la República. Ahora vamos a ir a este libro para ver cuál es el telencéfalo en el cuerpo. Es lo que las personas normales, comunes y corrientes conocen como cerebro. Pero ya vieron que a lo largo de estos estudios el cerebro está compuesto por varios órganos, pero esto es en sí lo que sería el cerebro. Si lleváramos esto a nivel social, este es supuestamente el cerebro derecho y este es el cerebro izquierdo. Uno es intuitivo y el otro es práctico. Estas circunvoluciones que se ven aquí, o se llaman cisuras, estas endijas que se ven aquí, la cisura de Silvio, cisura de Rolando y la cisura de, déjame buscar aquí, la cisura perpendicular. Y esto se le llaman circunvoluciones. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, el cerebro es lo más importante en el cuerpo humano. Usted podría no tener un brazo y tiene su cerebro, puede continuar más o menos su vida. Si usted no tiene una pierna y tiene su cerebro normal, puede continuar su vida, y así sucesivamente. Pero si pierde su cerebro, prácticamente su vida se transforma o se trastorna de manera total. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí para continuar en la siguiente clase y profundizar más en este tema. Nos vemos en la siguiente clase.